Bien, escenario político en lo sindical, también en lo electoral, pero arranquemos por lo sindical. Hace poco tuvieron reunión, hubo acuerdo, hay triunvirato y hay conducción, digamos. Tenemos conducción de la CGT, tenemos unidad, que es lo más Ujú. importante dentro del movimiento obrero organizado de la provincia de Misiones. La verdad que hace muchos años Ujú. que no lográbamos esta unidad tan amplia, Sí. donde se genera una nueva mayoría que está compuesta por alrededor de 75 gremios de la provincia de Misiones confederados en la CGT nacional. Muchos. A Ujú. partir de ahora, ya la semana que viene, estarían llegando los certificados de autoridades, ya avalados por todas las entidades que corresponden. Ujú. Y de a partir de ese momento, alargaremos también una adhesión a todos los sindicatos provinciales que quieran adherir a esta CGT Regional Misiones. La verdad que para nosotros es sumamente importante ese día del plenario, con una amplia participación, un plenario en el cual fue muy tranquilo, que Ujú. fue una fiesta de la democracia. En ese sentido nos hemos reencontrado con muchos dirigentes sindicales de mucha trayectoria que Ujú. hace tanto tiempo no compartíamos un mismo salón. Claro. Así que la verdad muy feliz y sobre todo el agradecimiento enorme a todos los sindicatos que han confiado en mi persona, junto a la de Mirta Chemes, junto a la de Héctor Vallejo de la UOCRA, para poder conducir este triunvirato de la unidad histórica de la CGT. Ujú. ¿Por qué es importante que los trabajadores estén nucleados, en este caso en un sindicato? Porque uno escucha, digamos, sindicato y algunos dicen, no, porque los sindicatos, y otros dicen, no, no, pará, a mí me ayudó en tal cosa. ¿Por qué es importante, Ale? Y los sindicatos son los que bregan por los derechos de los Ujú. trabajadores y sobre todo son los que participan junto al Estado en la Ujú. creación de los convenios colectivos de trabajo. En el Claro. caso de camioneros, que es el sindicato al cual yo pertenezco, tenemos el convenio 40/89 donde establece todos los derechos y las obligaciones de los trabajadores en cuanto a nuestra actividad. Y nosotros, por ejemplo, tenemos 15 ramas dentro de la actividad del transporte de carga. Sí. Entonces eso también hace que dentro del convenio te establezca cuáles son tus obligaciones y cuáles son tus Claro. derechos por cada actividad. No es lo Ujú. mismo el que transporta combustible que el que transporta, por ejemplo, cargas generales. No es lo Ujú. mismo el de encomienda, no es lo mismo el que transporta caudales. Entonces cada rama dentro de la actividad de transporte de carga, en base a ese convenio, es donde tiene todos sus beneficios y Ujú. también tiene sus obligaciones. Entonces el sindicato está para justamente bregar por ese convenio, que las Ujú. empresas cumplan, el que genera el equilibrio. Siempre digo que nosotros, por lo menos en nuestra actividad, somos o tratamos de generar el equilibrio entre el trabajador y entre la empresa, porque Bien, entendemos claramente que no hay trabajadores sin empresa y no hay empresas sin trabajadores. Entonces totalmente. acá lo mutuo, donde se tiene que generar una construcción para que la empresa siga creciendo, pero Ujú. así también los trabajadores perciban sus derechos como corresponde, Como ¿no? corresponde. Entonces, en eso el sindicato y la Confederación General de Trabajo, que Ahí es la está. CGT, Ujú. es la que nuclea es la que nuclea todos estos sindicatos. Bien. Entonces, cuando hablamos de CGT, estamos hablando de todos los sindicatos, de las diferentes actividades Ujú. nucleados en una sola confederación para de esa manera poder trabajar de manera conjunta y unir fuerzas entre todas las actividades cuando se desarrolla algún conflicto que no está al alcance de algún Claro. sindicato de poder Es otra solucionarlo. fuerza, digamos, a la hora de resolver conflictos, a la hora de Es otra demandas. Sí. fuerza y también dentro de la CGT estamos en equilibrio todos los sindicatos. Dentro de la CGT ya no importa si es un sindicato chico, si es un Sí. sindicato mediano, si es un sindicato grande. Una vez Ujú. que estamos sentados dentro de la CGT somos todos iguales y a partir de ese momento trabajamos de manera conjunta para solucionar los problemas de las diferentes actividades que hay en la provincia. Genial. Está bueno esta normalización, esta unidad que vos decís. Y pasando un poco al plano nacional electoral. Bueno, ya pasó las pasos, resultado llamativo, no solamente para los positivistas, sino para todos. Yo creo que nadie se imaginaba. ¿Te sorprendió el resultado? ¿Y por qué? Digamos. Y claramente sí, creo que no era un resultado que estaba a la vista. Ujú. Algunos podíamos sospechar o podíamos interpretar de que podía pasar, pero claramente no creíamos que efectivamente el domingo ese iba a ser el resultado. Pero más Ujú. allá de eso, cuando veo el resultado final en la televisión ya el domingo, por un lado no sentí que esta elección estaba terminada, al contrario, me Claro. parecía que esta elección empezaba a volverse Ujú. interesante, ¿no? Cambiaba la estrategia quizás. En el sentido de que hay una diferencia de 2 puntos entre Ujú. el primero y el tercero. O sea que claramente acá hay un empate técnico prácticamente entre tres fuerzas políticas, Ujú. que hoy ya no están así, por ejemplo. Hoy ya las últimas encuestas están relevando de que ya hay
una pelea entre dos fuerzas políticas, que es la Sí. ultraderecha, que en este caso sería Milei, y Sergio Massa representando al peronismo. Ya la otra tercera fuerza prácticamente estaría fuera del balotaje, ¿no? Entonces se empieza a producir ya una polarización entre dos sectores donde hay que definir, y los argentinos tenemos que tomar una decisión de qué modelo de país estamos buscando. Hablo con muchos funcionarios preguntándole el por qué Massa, ¿no? Yo creo que la pregunta para vos es diferente porque no estás con Massa por una cuestión electoral, sino estás dentro del Partido Renovador a nivel nacional de Massa ya hace bastante, desde el principio, digamos, ¿no? Sí. ¿Por qué Massa? Yo entiendo, a ver, y empiezo por este lado que es el tema puntual, ¿no? Al otro día recorrí una empresa y tenía, por ejemplo, un contador que me planteaba y me decía, ¿y por qué Massa no hace las cosas ahora? Ujú, ¿Por qué promete? ¿Por qué los anuncia ahora? Que son tan importantes para el mundo del trabajo. Y le digo, ¿vos sos el contador de la empresa? Le digo. Y sí, me dice, ¿y vos podés tomar decisiones sin que el dueño esté de acuerdo? ¿O tiene que pasar tus claro. propuestas y tus ideas tienen que Ujú, pasar por el dueño de la empresa? Y no, tiene que pasar por el dueño de la empresa. Me dice, bueno, hoy Sergio Massa es un ministro de Economía, no es y el sí. presidente de la nación. Ujú, El que tiene que tener la última autoridad es el presidente de la nación. ujú. Entonces, en este caso, ¿qué cambio hay entre un Massa ministro de Economía y un Massa presidente de la nación? Y que puede resolver realmente con sus ideas, con su propuesta, con su plan de gobierno. Ya vimos los anuncios de las pymes, vimos las ayudas que brinda el Estado a las pymes para generar el consumo. Ahora vemos el anuncio que hizo ayer, donde anunció claramente que el trabajador no va a pagar más el impuesto a la ganancia a partir de que él sea presidente. Y eso para nosotros, por ejemplo, es sumamente importante. Sin Es un duda, reclamo histórico sin duda. del sindicalismo y de todos los trabajadores. Hay camioneros, por ejemplo, que hoy en día están alrededor de 80, 100 lucas de impuesto a la ganancia. Ujú. Entonces estamos hablando de montos altísimos, o tenemos camioneros que están pagando 25.000, o 30.000, o 20.000, depende en qué rama esté de nuestra actividad, ¿no? Pero es un daño que le produce al salario, y entendemos que el salario no es ganancia. Eso fue una discusión histórica que hemos tenido incluso con el peronismo, Ujú. ¿no es cierto? Entonces, hoy que venga Sergio y reconozca de que el impuesto a la ganancia los trabajadores no deben pagar, para nosotros, por ejemplo, un alivio importante. Ahora, hay cuestiones económicas del país que resolver y claramente Sí. sí. Ahora, también debemos ser conscientes de que no se habló de los 45.000 millones de dólares que nos dejó Macri, una ley de blanqueo que está frenada en el Congreso y en el Senado, Ujú, justamente por la oposición, que no podemos saber quiénes son los que fugaron esa plata de la Argentina. ujú. Tuvimos una pandemia que ya es parte del pasado, pero que también le produjo una carga, digamos, monetaria muy importante al Estado para que todos podamos, o la mayoría de los comerciantes, pymes, empresas puedan sobrevivir en una situación de pandemia, monotributistas. Tuvimos la sequía más grande de la historia de la Sí, Argentina, totalmente. sumado a eso. Entonces hay un montón de factores que hacen que estos 4 años realmente no hayan sido los Ujú. mejores, y esto no justifica tampoco que la situación en la cual puede estar el gobierno, no, porque tiene la responsabilidad de gobernar contra viento y marea en las buenas y en las malas. Sin Ahora, duda. sí hacemos, digamos, a catarsis para decir, el año que viene está previsto un ingreso fenomenal desde el campo, Ujú. por la sequía que hubo. Está previsto lo del gasoducto, que Massa dijo, en 8 meses lo termino, y en 8 meses terminó el gasoducto Néstor Kirchner, a lo que se prometió tantas veces en el Ujú. pasado, que incluso pasó por la era de Macri y no se logró terminar. Cuando asumió como ministro de Economía, dijo, en 8 meses lo terminamos, y se inauguró el gasoducto. Eso equivale a 2.500 millones de dólares que se borró a la Argentina. Que van a quedar acá. Se está licitando el gasoducto del norte, que Ujú. es tan importante como el de Néstor Kirchner, que eso también va a producir una ahorra de 1.500 millones de dólares para la Argentina. Entonces hay inversiones que hoy se están haciendo y que la plantita tiene que crecer, ¿no? A ver, yo creo que en la economía no podemos creer que hay soluciones mágicas, como lo proponen del Ujú. otro lado, que venimos y de la noche a la mañana cobramos 100.000 pesos, 100.000 dólares, porque eso no es viable, ¿no? Sí, sí, eso ya. Hasta memes hay de eso, digo, porque hay una realidad, o sea, más allá de lo que técnicamente tiene el mensaje de cómo dolarizar, de dónde sacar la plata, si tiene la plata para dolarizar, la discusión es cómo va a afectar al bolsillo de la gente, porque en definitiva la gente quiere abrir la heladera o quiere abrir su billetera y quiere tener con qué comprar, ¿no? Claro, Ahora, cuando hablamos de presidentes manejar un presupuesto, y de los tres, en realidad son cinco, si somos honestos, en el sentido de Schiaretti y Miriam Bregman, pero hablando de esto puntualmente, Massa parece ser el único que conoce cómo funciona un presupuesto. Fue claro. intendente, digamos, en un partido interesante en Buenos Aires, pero Milei ni Patricia Bullrich no. No, no, claramente no. Además, a ver, creo que en esto tenemos que
ser muy razonables, Ujú. que el odio o la bronca no nos tape la razón. Eh, Me parece a mí que cada uno tiene que votar a conciencia en base a sus propios intereses, porque en Ujú. este momento tal vez cada ciudadano tiene que pensar en sí mismo, en su economía, en su casa, en la salud, en sus jubilados, en sus padres, en su madre, la salud, la educación, entonces, y Ujú. todo lo que se viene planteando en lo que se viene diciendo, a ver, me parece que acá hay un análisis que tenemos que hacer es, ¿qué me otorga este candidato y qué me quita el otro? Porque claramente no hay nada que te pueda otorgar. Ahora, si hablamos de una dolarización y lo que entendemos de economía, sabemos que es inviable dentro de la Argentina. Ujú. Y de hecho ya lo vienen diciendo el equipo técnico de él. Ujú. Salieron en todas las noticias salió que decían si no hay dólares no podemos dolarizar. Y Y sí, bueno, ese como sí, que sí, yo te sí, diga sí, sí. chocolate por la noticia, es lo que sabemos Totalmente, todos, ¿no? claro. Si tuviéramos los dólares, y claramente no Ujú. tendríamos este problema de evaluación e inflación, que es justamente por el faltante de dólares. Sí, así es. Ahora, es muy difícil y ya lo hemos vivido en la convertibilidad, que es algo muy parecido. Claro. Los que somos un poco más grandes nos acordamos de la convertibilidad, está bien, vivimos 4 años como reyes y después, de ahí en adelante, Sí, las consecuencias las fueron nefastas. consecuencias fueron Ujú. nefastas. Que hasta ahora no podemos sobrevivir, ya han pasado más de 20 y pico años y todavía la Argentina no se ha recuperado de ese error de Sin duda. Menem de la convertibilidad. Entonces me parece que no podemos creer que la economía se solucione a la noche a la mañana, hay un proceso que atravesar y en ese proceso es lo que se viene planteando del Ministerio de Economía. Se viene abasteciendo a las pymes, se viene fortaleciendo las empresas, los créditos que se dan a tasas muy bajas para la producción, las industrias. Tenemos que lograr generar trabajo dentro de la Argentina para Ujú. que todos esos planes sociales se transformen en trabajo genuino y a la vez puedan producir una chica en el gasto público. Genial. De lo nacional te bajo a lo local, a tu actividad política, digamos que hoy es la sindical, que también es política en definitiva, pero hablar de la política afuera. ¿Hay espacio para Velázquez en lo electoral para el año que viene, para o los próximos años? ¿Te gustaría? Mira, yo ocupé cargos electorales, Ujú. también ocupé cargos en la función provincial, ya hace 2 o 3 años, no recuerdo, no estoy en ningún cargo Ujú. político. Eso no quiere decir que no me guste la política, al contrario, desde el lugar que cada uno está, uno lo viene desarrollando porque considero que uno debe involucrarse en la política. Sí, Es muy fácil a veces cuestionar de la casa, sentado mirando la televisión y pidiendo un delivery, pero en realidad creo que todos debemos involucrarnos tarde o temprano, porque si no nos involucramos en la política se involucra con nosotros. Entonces, así es. ¿cuál es la perspectiva? Y la verdad que no sabría decirte. Hoy el escenario que tengo es la responsabilidad con la CGT, la responsabilidad con la CAT, que es la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, que también tengo la Secretaría General, con camioneros, que es el gremio que me vio nacer y en el cual he compartido toda mi vida y el Totalmente. gremio en el cual yo me siento totalmente cómodo y entiendo cómo debemos trabajar junto a los camioneros. Así que si vendrá una propuesta más adelante, lo analizaremos y a partir de ahí veremos qué rol podemos ocupar para colaborar a que la provincia le vaya mejor. Genial, buenísimo. Alejandro, agradecido, espero que te hayas sentido cómodo, así que las Claro que puertas sí. abiertas cuando quieras. Gracias a vos y un saludo grande a todos.